Buenos días. Hola, compis, ¿qué tal estáis? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Hola, Buenos Xavi. días. Hola, Jesús. Buenos días. ¿qué tal? Pues bien, aquí vamos a reivindicar, ¿no? nuestros derechos. Vamos a dar un par de minutitos, si os parece, para que la gente vaya entrando, para que la gente se vaya conectando, ¿vale? Son las 11:01, pues a las 11:02, 3, porque está entrando gente, pues damos la bienvenida. Ya mismo las Navidades, ya estamos todos deseando. Mira, aquí Andrés nos da los buenos días. Buenos días. Hola, Andrés. Siguen entrando participantes. Los que están entrando, muchísimas gracias por estar aquí, por el interés. Yo creo que va a ser una webinar bastante interesante y lo que a mí me gusta, ¿no? En primera persona, que al fin y al cabo somos los que tenemos que luchar y reivindicar nuestros derechos. Si os parece, vamos dando la bienvenida para también, pues, bueno, premiar a aquellos que están siendo puntuales, ¿vale? Así que nada, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este ciclo de webinars conformado por el equipo de empoderamiento que se ha organizado dentro del Observatorio Estatal de Asistencia Personal y Vida Independiente de PREDIF. Y el fin de este equipo es sobre todo pues, poner voz en primera persona la necesidad de defender nuestros derechos, de que se nos escuche, de que se tenga en cuenta, ¿no? Nuestra visión y nuestra experiencia. Así que por eso hoy estoy súper bien rodeada de grandes activistas y de grandes defensores por los derechos de las personas con discapacidad. La verdad es que es un placer poder contar hoy con ellos y también un placer formar parte, ¿no? de esta lucha, de esta historia y de estas reivindicaciones, ¿no? Y nada, pues hoy vamos a tratar sobre todo el asunto de la regulación, ¿no? La necesidad que hay de la regulación de la figura de la asistencia personal, ¿no? Como todos y todas sabemos, la figura de la asistencia personal se define como la clave para la vida independiente y el empoderamiento de las personas con discapacidad. Pero lamentablemente esta figura está todavía, pues, tiene unos datos residuales, ¿no? Es solo el 0,55% de las personas que tenemos reconocida una prestación son beneficiarias de esta prestación. Entonces, ¿qué está ocurriendo con ello? ¿Qué pasa con esta figura? ¿Por qué la demandamos tanto las personas con discapacidad y sin embargo es la que menos, ¿no? Está llegando? Pues para ello vamos a contar con personas que nos pueden dar su opinión, su punto de vista sobre qué está pasando. Así que sin más dilatación voy a empezar a dar la bienvenida y a darle paso a mi compañera Ana Belén Navarro, ¿vale? Que va a ser la primera, ¿no? En exponer su visión, su experiencia y nos contará un poquito qué piensa ella acerca de las necesidades de regular esta figura. Ana Belén, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada Bueno, de verdad de tenerte aquí y te lo agradecemos un montón. Pues igualmente, encantada de estar aquí. Bueno, yo estoy en Sevilla, pero como es lógico, Sevilla es de Andalucía, estoy por Andalucía. Y bueno, y formo parte del grupo de empoderamiento de PREDIF Nacional y bueno, pues en esta webinar formo parte de un equipo maravilloso de personas con muchísima experiencia con esta figura, con el asistente personal. Y bueno, pues en el reparto de tareas a mí me tocó hablar del marco jurídico donde se encuentra encuadrado esta figura. Y bueno, quizá ahora mismo lo que voy a comentar es algo muy objetivo, que es lo que hay, ¿no? Lo que hay en relación al asistente personal. Bien,
Como punto de partida para poder explicar el marco jurídico de esta figura, hay que citar el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por la ONU en 2006. Se refiere al derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en comunidad. Su texto, en el apartado B, afirma que los Estados partes deben asegurar a las personas con discapacidad el acceso a una variedad de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal, que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad. La asistencia personal es, pues, un concepto amplio pero claramente diferenciado de las residencias y otras series de servicios ofrecidos desde las instituciones, como es el servicio de ayuda a domicilio o los centros de día, etc. Desde sus orígenes en el movimiento de vida independiente, que tuvo mucho que ver en la elaboración de la citada convención, hace referencia a una persona que sirve de apoyo a otra que por sus características o circunstancias personales no puede por sí sola efectuar todas las actividades que necesita o desea realizar con la destreza o eficacia suficiente. Es, pues, una persona que trabaja al servicio de los intereses de otro en situación de dependencia, y ello implica una actividad profesional remunerada, diferenciada de los de los cuidados asistenciales prestados por la familia o, por ejemplo, en régimen de voluntariado. Vale, a partir de aquí voy a citar la observación número 5 que hace el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el seno de Naciones Unidas, y nos dice esta observación 5 que el artículo 19 de la Convención reconoce el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad, con la libertad de elegir y controlar su vida. El artículo se basa en el principio fundamental del derecho humano, de que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y en derechos, y todas las vidas tienen el mismo valor. Bien, la presente observación general, la número 5, tiene por objeto ayudar a los Estados parte a aplicar el artículo 19 y cumplir las obligaciones que le impone la Convención. Además, el artículo 19 tenemos que tener claro que no solo se refiere a derechos civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha constatado avances en la aplicación del artículo 19 durante la última década, pero también observa una brecha entre los objetivos y el espíritu del artículo 19. Aquí podemos citar como, para mí, uno de los más importantes, deficiencias me refiero, la ausencia de asignaciones presupuestarias y marco jurídico adecuado para la prestación de la asistencia personal y apoyo individualizado. En fin, este es un problema existente y que seguramente ya se irá desarrollando a lo largo de la ponencia. Es muy importante consultar a las personas con discapacidad y hacer posible su participación activa a través de las organizaciones que las representan. Es fundamental para la aprobación de todos los planes y estrategias, así como para el seguimiento y la supervisión a la hora de hacer efectivo el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad. Más o menos esto lo que nos quiere decir es que las personas con discapacidad son a las que hay que preguntar cuáles son sus necesidades. Evidentemente, esto es algo de ellos. Todo esto nos conduce a la obligación de los Estados miembros de hacer realidad el derecho de las personas con discapacidad a llevar a cabo un proyecto de vida independiente. Centrándonos en nuestro país, este promulga la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Y en su artículo 19 también regula la prestación económica de asistencia personal. En este artículo presupone la existencia de una relación laboral, que puede ser directa o no, que vincula a las personas en situación de dependencia y al asistente personal. El objetivo del artículo es precisar
el encuadre jurídico de esta relación, tomando como punto de partida la delimitación de la asistencia personal respecto de figuras afines recogidas en la misma ley. O sea, lo que hace en este artículo es recoge la asistencia personal definiéndola como algo diferente a otras formas, a otras figuras afines, y que naturalmente tienen un marco jurídico diferente, como puede ser el servicio de ayuda a domicilio, cuidado en el entorno familiar, y también recoge el artículo el sentido propio que corresponde a las actividades de la existencia personal, de acuerdo con la idea del movimiento de vida independiente en el que surge la figura. Queda claro que la persona con diversidad funcional y el asistente personal deben estar ligados con algún tipo de relación jurídica, contractual, directa o indirecta, que sin embargo no está definida ni en la ley ni en la normativa laboral. Pero el Estado, además de financiar la relación, debería estar obligado a establecer una regulación de la misma que garantice el correcto uso de estos recursos públicos. Bien, pues un poco como este es el análisis jurídico de cómo está la situación, pues hemos llegado, de todo lo anteriormente dicho, a las siguientes conclusiones. Ausencia de previsiones normativas específicas sobre la relación jurídica entre las personas con diversidad funcional y asistentes personales. Está clarísimo que la normativa brilla mucho por su ausencia. Perdón, que me he equivocado aquí. Me queda la... Vale. La naturaleza estable de la prestación económica de asistencia personal da a entender que la fórmula de contratación en principio idónea es la de contrato laboral indefinido, al ser la actividad de asistencia personal diferente en su contenido y cualificación a la que se requiere, por ejemplo, a los empleados del hogar. La práctica habitual conforme al cual las personas con diversidad funcional acuden a la mediación de empresas gestoras o cooperativas descarga a la persona con diversidad funcional y al asistente personal de las tareas de gestión referidas a sus relaciones recíprocas y a las relaciones con la administración. Lo que pasa es que aquí el hecho de que estas entidades mediadoras dependan en último extremo de programas y subvenciones anuales de las administraciones públicas repercute, sin embargo, en la posición de los asistentes personales, que suelen obtener contratos temporales en régimen precario. Hay una alternativa que es organizar cooperativas por parte de los asistentes personales y las personas con diversidad funcional. Por definición, les puede dar más oportunidades de participación, pero esto está muy escasamente desarrollado en España. Y en definitiva, el Estado no solo debe financiar la asistencia personal mediante la prestación económica, la asistencia personal, sino que además debe de fijar un modelo contractual para estas relaciones. Así se podría superar estas indefiniciones, proporcionando seguridad a las partes implicadas y garantizando en mayor medida la calidad del servicio que se presta con la ayuda de fondos públicos. Y bien, un poco he hecho una especie de revisión de lo que hay jurídicamente. Evidentemente, una vez que todo esto pasa a las comunidades autónomas, cada comunidad hace sus propias regulaciones, hay mucha dispersión geográfica, no se da en una comunidad lo que se da en otra, porque no hay un desarrollo reglamentario de la ley a nivel estatal. O sea, quizás esa es la conclusión definitiva. ¿Vale? Brillante, Ana, brillante. Creo que has hecho un análisis jurídico, legislativo de la figura súper buena. Creo que para empezar es una forma de poner en situación, ¿no? de cómo está la figura. Y tal y como tú acabas de concluir, la desigualdad que hay, ¿no? La dificultad a la hora de acceder a esta prestación en comunidades. O sea que genial, Ana, muchísimas gracias. Es importante que todos y todas conozcamos esta parte. Así que genial, muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Y si os parece, vamos a ir dando paso también a María Luisa,
también tiene ya mucho que contarnos, ¿no? Como persona activista y defensora de la figura de asistencia personal. María Luisa, buenos días. Hola, buenos días. Buenos Muchas días. gracias por estar aquí hoy aquí y por formar parte de este movimiento y de este equipo, porque la verdad es que es un placer contar con personas tan, ¿no? tan luchadoras y tan defensoras de la figura. Me estás poniendo en un pedestal que no sé si me Donde te corresponde, merece estar. que no sé si me corresponde. Bueno, me llamo Luisa y vengo de Asturias. Entonces, algunas de las cosas, o sea, yo voy a tratar el tema de los riesgos de la regulación y algunas de las cosas ya mi compañera Ana, desde una perspectiva legislativa en sus conclusiones, después de hablar de la perspectiva legislativa y en sus conclusiones, muchas de ellas ya me las he encontrado yo en mi relación con la administración. Entonces, un poco el tema lo voy a tratar. Inicialmente voy a hacer una introducción un poco de mi experiencia con la administración. Después hablaré un poco de las premisas a cumplir desde una perspectiva de activista y bueno, hacer unas conclusiones breves, ¿no? Entonces, a ver, os cuento. Creo que en la administración hay una gran desinformación en materia de vida independiente y una falta de rigor en el respeto a la ley, ya que la convención, una vez ratificada, se hace ley, todas las administraciones deberían de conocerla, de manejarla y de cumplirla. Pero esto desde mi punto de vista no es desconocimiento, sino realmente falta de voluntad, porque yo creo que se aprovechan de nuestra escasa inclusión en la sociedad, aunque seamos el 30% de la población aproximadamente. Si observamos la legislación de las distintas comunidades, porque como decía Ana antes, en cada comunidad pues, se hace un diseño distinto, ¿no? de esta figura. Si observamos la legislación, apenas hay un apartado diferenciado y dedicado a la asistencia personal, que desde mi punto debería de existir un apartado diferenciado para la asistencia personal donde se ponga el acento en esa filosofía de vida independiente. Y muy al contrario, aparecen mezclados otros conceptos que no tienen nada que ver con esa filosofía de vida independiente. Aparte, cosa que no tenía yo aquí incluida, pero que quiero también comentar, es la enorme burocracia que en la administración existe, que sabemos que lo hay en todos los aspectos, pero creo que cuando se trata de que nosotros, bueno, pues debería de facilitársenos muchísimo este tema, porque no siempre tenemos, o sea, la brecha digital existe, muchas veces no tenemos posibilidad a ese acceso por ordenador y bueno, tenemos que recurrir de terceras personas para que entre comillas, nos arreglen unos papeles que realmente exigen a lo mejor bueno, pues de varias idas y venidas. Bueno, entonces yo creo que, bueno, voy a empezar con las premisas que se deberían cumplir. A ver, desde mi punto de vista, el copago no debería de existir. Son frases muy breves. No debería de existir el copago en la asistencia personal. La formación, desde mi punto de vista, ha de ser mínima y como mucho ha de ser sobre vida independiente. El riesgo está en que, bueno, que se monten chiringuitos, entre comillas, en los que se quiere vender horas de formación alejadas del modelo de vida independiente y eso va en contra de los derechos del colectivo y de la convención.
que además muchas veces en esas formaciones se nos percibe como enfermos, dando a entender que la formación debe ser sociosanitaria. Como mucho, esas horas de formación impartidas deberían de ser 50, y por la persona cogestora, que es la que sabe lo que quiere la persona. Digo 50 horas, y esto debe ser la excepción, no la norma, e impartirla a nosotros, esa formación. En tercer lugar, la regulación de la asistencia personal debe contemplar que esa asistencia es como nuestros brazos y nuestras piernas, y nada queda al margen de lo que nuestros brazos y piernas harían. No debe haber tampoco un límite de horas en cuanto a las horas que necesitamos en asistencia personal. Nosotros no somos robots que nos desenchufamos. Tenemos que tener esas horas necesarias, y hemos de pelear también por la desinstitucionalización, pues esto es un mandato de las Naciones Unidas, y creo que no se está haciendo lo suficiente desde la administración. Recordemos que también que por cada euro invertido en asistencia personal hay un mayor retorno en el resto de las prestaciones, hay un mayor retorno que en el resto de prestaciones ofrecidas en atención a la dependencia, y aparte socialmente es el que más nos permite esa participación e inclusión en la sociedad, y la que reduciría la desigualdad y el riesgo de recibir malos tratos. Por otro lado, se nos deja fuera de la regulación, lo regulan otras personas que no pertenecen al colectivo. Nuestra voz no es escuchada, en definitiva. Se deja fuera también la regulación a la propia convención. Entonces, esto, como activistas, nos obligaría a actuar desde un punto de vista legal para recuperar nuestros derechos. En cuanto a las conclusiones, el servicio de asistencia personal pues, debe ser impartido por entidades sin ánimo de lucro, no puede caer en manos de intereses económicos porque produciría un menoscabo en nuestros derechos. La referencia debe ser siempre la convención para que no se desvirtúen esos derechos, e impedir que se reproduzcan lógicas propias del servicio de ayuda a la dependencia y otras figuras históricamente anticuadas. Esto es lo que os quería trasladar un poco, que seguramente como activistas, pues bueno, pues se podrían incluir otras cosas, pero bueno, parte procede un poco de mi lucha con la administración, porque solamente os quiero dar un dato: aquí en Asturias hay 9 personas que recibimos asistencia personal, y somos la población más envejecida de todo el Estado español. Entonces, lo que es personas con diversidad funcional y dependencia es un porcentaje altísimo, supera los 30, se acerca a los 40% de la población, y sin embargo pues hay un mínimo desarrollo de esta figura, y esto a estas alturas, después de tantos años en que la convención pues, se hizo ley aquí en el Estado español, pues creo que no es admisible. Creo que no es admisible que la administración ya han pasado varios mandatos sin que se haya hecho nada. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias a ti, María Luisa. La verdad es que has tocado muchos temas, muchos puntos, y además desde una realidad, ¿no? Una realidad en la que vivimos muchas personas. También me he quedado con varios datos, como por ejemplo has comentado la burocracia, ¿no? Que hay muchísima burocracia, y es verdad que las personas con discapacidad dependemos, ¿no? Al fin y al cabo de esta figura, y no puede ser tan tardío en el tiempo. También has mencionado el tema de la formación,
que también me parece muy interesante. Justo también vamos a tener una webinar el viernes que vamos a hablar de eso, de la formación que debe tener un asistente y también el propio usuario y usuaria, ¿no? Para dar esa formación. Y ya te digo, Marilos, es que me ha parecido brutal porque ha dado muchas opiniones en poquito tiempo, o sea que es genial. Y creo que todas nos ha llegado y creo que muchos estábamos así haciendo porque es cierto que es lo que vivimos y que demandamos que esto no puede seguir ocurriendo. Así que de verdad, María Luisa, muchísimas gracias por tu aportación. Luego tendremos un ratito de debate entre todos y todas, si os parece. Pero antes quiero también dar la bienvenida, están hablando por el chat. Vale, eso también quería deciros, cualquier cosa que queráis opinar, tenéis el chat y también podéis hacerle preguntas y respuestas aquí a los y las participantes, ¿vale? Cualquier dudilla, cualquier cosa que queráis aportar. Y nada, de momento voy a dar paso a Fernando. ¿Vale? Fernando, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar y por pertenecer a este movimiento, que la verdad es que ya te digo, es un placer poder contar también con tu experiencia y con tu aportación. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias, Miriam. Bueno, yo soy Fernando Sánchez Santos, soy usuario del servicio de asistencia personal de Federación ECOM. Es un servicio que empieza en 2007. Es junto con la OBI los dos primeros servicios de asistencia personal que comienzan en España, en el Estado español. Y bueno, el de la OBI es un servicio 100% autogestionado por los usuarios. El de ECOM es un servicio cogestionado entre usuarios del servicio y la propia entidad. Bueno, yo un poco la exposición que me he preparado es el impacto en nuestras vidas, lo hemos titulado así, de la asistencia personal. Y puesto que, bueno, entiendo que esta sesión tiene una parte expositiva, pero también una parte de alguna forma reivindicativa, pues un poco yo lo he organizado intentando desmontar tres lógicas de la administración en relación a este servicio, a este recurso de la asistencia personal, que creo que hay que tener bien presentes, especialmente para aquellos compañeros y compañeras que arranquen en sus localidades un nuevo servicio, ¿no? Porque, como estabais comentando hace un momento, estaba comentando María Luisa, pues en realidad somos una minoría las personas que tenemos este servicio, ¿no? Entonces, bueno, intentaré, como digo, conjugar un poco el impacto que supone en una persona en la introducción de este recurso, al tiempo que intento desmontar la lógica de la administración, que tiene su lógica, ¿no? Pero que hay que saberla desmontar, ¿no? Bueno, lo primero de todo es que la asistencia personal tiene, bueno, es un elemento disruptor en la vida de una persona con discapacidad, de una persona que tiene una dependencia de terceros, porque le permite por primera vez empezar a poder relacionar controlar esa relación de ayuda entre la persona que necesita una ayuda y la persona que da ese soporte. Por primera vez puede empezar a tener el control de esa relación de ayuda la persona con discapacidad o con diversidad funcional, ¿vale? En otros modelos, el institucional, el familiar, incluso la asistencia domiciliaria, en un último término depende siempre de un tercero las decisiones a tomar, ¿de acuerdo? Con lo cual es un elemento disruptor, positivamente disruptor. Y bueno, aquí quiero hacer la primera apreciación de la lógica con la que funciona a veces la administración, a la que le cuesta mucho apostar por esta figura por una cuestión presupuestaria, por una cuestión económica, porque tiene miedo a ser incapaz de abordar pues, el número de demandas de este servicio y por una cuestión presupuestaria. Y entonces aquí hago un pequeño inciso porque me parece importante de cómo empezamos en ECOM, ¿no? En ECOM empezamos como un proyecto piloto, ¿vale? Con 2 años de duración. Se suponía que era un proyecto piloto que debía de recopilar una cierta información de cara a la administración de, bueno, pues cuál sería justamente, que es un poco el título de mi exposición, cuál sería el impacto en las personas dependientes con este tipo de recursos, ¿vale? Pero era un proyecto piloto con un inicio y un fin, eran 2 años. Terminaban estos 2 años y el servicio desaparecía, ¿vale? Bueno, yo sospecho que en el fondo aquí lo que había era una partida presupuestaria que querían colocar y quedar bien en relación a otros países europeos que tenían este tipo de servicio, pero en realidad nunca hubo tal intención de recoger este impacto ni mucho menos de continuarlo.
fue nuestra tozudez, nuestra pesadez, en que cuando se aproximaban los 2 años y nos querían cerrar el servicio, pues la que dio lugar a poder ir renovando. Y de hecho durante años, fue de año en año, ni siquiera no lo renovaban con carácter permanente. Entonces, bueno, un poco aquí el argumento que escribimos fue el de que cuando una persona empieza a tener una vida independiente, lo que no puede, que es un poco esta primera lógica que quiero desmontar de la administración, es pensar que, bueno, ha estado disfrutando de este recurso durante 2 años, ahora pues presupuestariamente no se puede mantener y esta persona pues vuelve al punto de partida en el que estaba antes de introducir el recurso, ¿vale? Entonces, bueno, sí, lo lamentamos, lo sentimos, pero al fin y al cabo ya estaba así esta persona antes de introducir el servicio y por lo tanto, pues bueno, pues se queda como estaba, no se puede quejar demasiado, si me permitís decirlo así, ¿no? Claro, el problema es que no hay una vuelta atrás. El problema es que una vez que se pone en marcha una vida independiente, tú no vuelves si te retiran este servicio al punto de partida. Es imposible, ¿no? Pondré algún ejemplo. Si tú das un paso de emancipación de tu familia, tú no puedes volver luego atrás, si muchas veces a lo mejor ese proceso de emancipación ha pasado por un conflicto familiar, ¿vale? Igual que no se le puede pedir a un adulto sin diversidad funcional, pues que evolutivamente pase de ser adulto a volver a ser niño, y esto biológicamente y evolutivamente no se puede hacer, tampoco le puedes pedir a una persona con diversidad funcional que ya está tomando las riendas de su vida que vuelva a ser un adulto, o sea, perdón, un niño que vuelva hacia atrás, ¿no? O la persona, pues por ejemplo, que gracias a este recurso, pues a lo mejor se ha separado de una pareja de la que dependía físicamente. No puedes volver con tu pareja para que ayude físicamente, ¿vale? En fin, son un sinnúmero de ejemplos que podríamos poner, por brevedad de exposición no pondré más, pero vamos a decir que la primera lógica que hay que desmontar es la de que si este recurso se introduce, pero no se puede luego mantener presupuestariamente, las personas vuelven a la casilla de partida. Es totalmente erróneo, es falso. ¿Vale? Por lo tanto, la asistencia personal, una vez que se introduce, se debe mantener a lo largo de toda la existencia de la persona mientras tenga esa dependencia de un tercero, que es lo normal, mantenerla toda la vida. En segundo lugar, otra lógica que suele tener la administración, por ejemplo, aquí en Cataluña, que en principio se ha aprobado una orden por la que se quiere universalizar el recurso, que es una de las luchas históricas que tenemos en ECOM, pues desde que tenemos el servicio, que es universalizar el recurso, que no seamos un proyecto piloto de 50 personas que empezamos, sino de que se vaya abriendo, ¿no? Y esto lo voy a decir textualmente con reuniones que hemos tenido pues, con las manos derechas de consejeros de la Generalitat, que lo que nos decían, como digo, en buena lógica, yo no estoy hablando de la administración, cuando digo de desmontar sus lógicas, no es desde un punto de vista de que yo no puedo entender y empatizar con cómo piensan ellos, pero hay que ser capaces de cambiarles su forma de pensar y ver las cosas, ¿no? Entonces te dicen, en buena lid, te dicen, bueno, claro, si hay una cierta cantidad de dinero para dedicar a este recurso y hay un cierto número de personas demandantes, habrá que repartir ese dinero entre las personas demandantes y por lo tanto, si a ti no te salen 40 horas de asistencia personal y te salen 10, pues bueno, es una forma de socializar el recurso. Como digo, tiene una lógica. El problema es que esta lógica tampoco se puede aplicar en asistencia personal, porque lo están viendo como una variable cuantitativa, como un recurso que se puede socializar. Y no es así. La asistencia personal es una variable cualitativa, dicotómica. Sí o no, blanco y negro. Me explico. Si uno no tiene el suficiente número, un mínimo número de horas de asistencia personal, es imposible que tenga una vida independiente. Un ejemplo clarísimo, lo que yo no puedo es tener acceso a levantarme de la cama, a asearme, a vestirme, etcétera, los días pares, para que otro compañero lo pueda hacer los días impares, ¿vale? O que pueda mantenerme aseado de lunes a viernes, pero el fin de semana no, que es lo que ocurre, por ejemplo, con servicios como el de asistencia domiciliaria, al menos en la Comunidad de Cataluña, que el fin de semana no existe, es decir, el fin de semana esa persona no se levanta de la cama. Entonces, claro, no podemos hacer esto, es decir, o tengo una vida independiente todos los días, o no la tenemos ninguno. No la tengo ni el que la ejerce el de los días pares, ni el que la ejerce los días impares. Por lo tanto, yo siempre he dicho lo mismo. Hay que entender que los recursos económicos son limitados. O sea, tampoco hay que caer en utopías. Es decir, no, que hay que poner toda la pasta por delante de golpe para atender a todo el mundo. Bueno, según la convención y con la ley en la mano es lo que habría que hacer. Sí o sí. Pero si no es posible, y puesto que la convención está firmada hace ya años, en mi opinión, lo que yo siempre he defendido, es que es mejor introducir
el número de personas que se pueda presupuestariamente en este año, y aunque sea duro que haya personas esperándose un tiempo, cuando se introduzca un número más el año siguiente, aumentando una nueva partida presupuestaria, que también tengan el número suficiente de horas de asistencia personal. ¿Vale? Es la única forma, es decir, una cuestión, por eso digo que es una variable cualitativa. Es decir, o se tiene un número mínimo de horas, y digo mínimo, ya han apuntado mis compañeros anteriormente, debería ser la suficiente, debe ser todas las que se necesitan, pero digamos, siempre hay un mínimo con el que se puede empezar a funcionar, pero si una persona como mínimo necesita 40, aunque idealmente necesitara 60, lo que es imposible es que tenga una vida independiente con 10. Que es lo que a veces la administración pretende hacer, que es socializar el recurso y decir, bueno, pues 10 para cada uno y todo el mundo contento, ¿no? Lo que habrá es que nadie esté contento y nadie tendrá vida independiente nunca. Es mejor que tengamos un número de personas hoy, al año que viene otras y al siguiente otras, a que eternamente no lo tengamos nunca, ¿vale? Esta es la segunda lógica que se tiene que poder desmontar. Por último, la tercera, la asistencia personal genera sinergias. Es decir, a nosotros, por ejemplo, y esto también un poco lo advierto, de cara pues, a futuros programas, servicios que se abran en otras comunidades, en otras poblaciones, pues se nos pidió, bueno, cuál era el número de horas que necesitábamos y había un máximo, ¿de acuerdo? Había un máximo de 35 horas en ese momento, ¿no? Pero hubo personas pues, que a lo mejor en ese momento realmente solo necesitaban 10 y pidieron 10, ¿vale? El tema es que ese número de horas de asistencia personal quedó bloqueado, in eternum. Entonces, cuando esa persona que necesitaba 10, porque eran las que a lo mejor necesitaba simplemente pues, para asearse y levantarse de la cama y el resto del día pues era completamente autónomo, descubre que pues, a lo mejor al principio, pongamos por caso, una persona pues gracias a este servicio pues puede, por ejemplo, empezar a estudiar una formación o puede acceder a un puesto de trabajo. Una vez que se crea ese espacio natural de socialización en el que uno se relaciona, en el que uno se pone en ciudadanía con el resto de las personas, pues se da cuenta de que a lo mejor también puede practicar un deporte o una actividad artística o una actividad de ocio o puede viajar, etcétera, 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 lo que queramos. Y en ese momento, el propio impulso, ¿no? La propia bola de nieve que se ha puesto en marcha al empezar de nuevo y independiente, hace que se dé cuenta de que con mayor número de horas podría hacer otras muchas cosas. El problema, por ejemplo, es que nosotros esa cuestión la tenemos blindada. Entonces, hay personas que se quedaron con 10 horas de asistencia personal en el año 2010, en el 2007 y en el 2021 siguen con 10 horas semanales. Entonces, esto es una aberración, ¿vale? Por lo tanto, ese número de horas necesarias debería de ser revisable. Y debería de ser revisable mediante un sistema ágil, porque es que además de las sinergias que acabo de mencionar, hay un sinfín de situaciones puntuales que se pueden dar, ¿no? Una enfermedad, un ingreso hospitalario, una lesión, el propio proceso de envejecimiento. Yo no necesito el mismo número de asistencia personal, de horas de asistencia personal hoy que hace 20 años, ni que necesitaré dentro de otros 20. Entonces, claro, esta cuestión debería de ser revisable, pero además revisable por un sistema ágil, ¿no? Porque uno cae enfermo de un día para otro, no de un día para dentro de 5 años, en el que se pone en marcha toda la burocracia para hacer una revisión de la situación de esa persona. ¿Vale? Por tanto, debería de haber un sistema ágil para poder hacer frente a estas situaciones puntuales. ¿Vale? En definitiva, y un poco para terminar, que sé que en muchas exposiciones vamos justos de tiempo, yo digo siempre que la asistencia personal es junto con otros recursos sobre los que hemos luchado de forma histórica, que son las ayudas técnicas, la posibilidad de ayudas técnicas subvencionadas públicamente, como bien decía antes María Luisa, la asistencia personal y todo el resto de ayudas deben ser de garantía pública. En el momento en que yo tengo que hacer un copago, ya no estoy en igualdad. Pero si yo ya tengo que empezar a pagar para levantarme de la cama, aunque sea una parte de ese coste económico, yo no puedo estar en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos ciudadanos que otra persona. O sea, no puedo ser que yo empiece el día pagando, nada más para levantarme de la cama, pagando para ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos recursos deben ser de garantía pública. Y lo hemos conseguido en muchos aspectos, en insuficientes, pero hemos de reconocer que los que llevamos unos cuantos años ya luchando en esto, hemos visto avanzar mucho. Por ejemplo, en el acceso a ayudas técnicas. Por ejemplo, en la accesibilidad al transporte y edificios. Me imagino que en muchísimas poblaciones, especialmente las más pequeñas, no. Ahora estoy hablando, claro, de la realidad más cercana, más próxima, que es la ciudad de Barcelona, ¿no? Y yo la he visto transformarse, pero es verdad que todavía quedan muchas poblaciones, cuanto más pequeñas posiblemente, pues peor están,
en las que el acceso a los edificios, el acceso a un transporte público todavía está pendiente, ¿vale? El acceso a una vivienda digna y accesible, el acceso al mercado laboral. Todas estas son cuestiones que, como digo, todavía están por optimizar, pero bueno, en las que se ha avanzado bastante, pero en toda cadena se parte por el eslabón más débil. Entonces, aquella ayuda, aquel recurso más, que sigue siendo el más débil claramente hoy en día, es la asistencia personal. Es el que todavía está más por desplegar, es el más escaso y solo es suficiente que falle un eslabón en una cadena para que la cadena se rompa. Da igual que los demás sean muy robustos. Por lo tanto, es importante seguir incidiendo en los demás aspectos, en las ayudas técnicas, la accesibilidad universal, el transporte, edificios, el acceso a la vivienda, el mercado laboral, pero poner muy especialmente el acento en el tema de la asistencia personal, porque es el eslabón más débil actualmente. Y creo que es la única manera, si todos estos recursos están en su sitio, de que realmente de diluir la discapacidad al máximo, de poner el acento que la discapacidad está más en el entorno que en nosotros. Entonces la forma de diluirla es hacer el entorno lo más accesible posible para poner a las personas, y no a las discapacidades, sino a las personas en igualdad de ciudadanía. ¿De acuerdo? Perdón, ha sido un poquito rápido, pero es con la idea de no comerme mucho más tiempo. Gracias. Gracias a ti, Fernando. O sea, has tocado muchos temas, me gusta también porque los has propuesto y también has dado como algunas alternativas, ¿no? Como algunas posibles soluciones, o sea, me ha encantado. Has tocado muchos temas que a mí, tanto a nivel profesional como personal, me ha llegado, o sea, que me ha parecido brillante. Creo que el rato que llevamos está siendo súper interesante todo lo que estamos comentando, porque además es eso, son vivencias en primera persona y son demandas en primera persona, ¿no? De protagonista. Así que, Fernando, muchísimas gracias. No, o sea, me ha encantado. Te doy la enhorabuena. Gracias por tu participación. Y nada, si os parece, también seguimos con el siguiente participante, que seguro que también tiene mucho que... Mira, por aquí dan clarísima exposición, Fernando, gracias. O sea, te dan las gracias, la enhorabuena. Y si os parece, seguimos con Xavier, ¿vale? Xavier, que es la segunda vez que lo vemos por este ciclo de webinarios, que en el anterior presentó su libro. Fue también un webinar súper guay, tuvo muchísima acogida. Muchísimas gracias, Xavier, por estar hoy aquí otra vez compartiendo tu experiencia. Y deciros que como él habla catalán, y esto es una webinar que está a nivel estatal, pues nos va a traducir al castellano nuestro compañero Cristian también, ¿verdad, Cristian? Así Buenos es. días, Cristian. Pues si te parece, Xavier, cuando quiera, buenos días, gracias. Buen día. Cuéntanos. Xavier explica el proyecto de la Unión ser con y explicaré una mica cómo fue para trobar asistir personal y que tienen contra ya para buscar asistente personal. Dice, hola, me llamo Xavi, estoy en el servicio de asistencia personal desde 2007 a través de Chrome y os voy a contar cómo hago para buscar asistente personal y qué cosas tengo en cuenta. Pienso aunque necesito que me ayude y acabar con una oferta al ocupa que no ya que la gente busca trabajo y también fico una oferta a bailar. Y también digo a mis amigos que busco
coasistente personal, porque es que haya un amigo yo en un poco complicado. Solicito ayuda para a una oferta de trabajo, un documento. Esto se cuelga en diferentes lugares donde se encuentran portales donde la gente busca empleo, y también solicito ayuda a mis amigos para si conocen a alguien que quiera trabajar como asistente personal, pues que haga una entrevista o que se presenten, porque vivo en una localidad un poquito complicada. Y cuando la entrevista me desmogla que no es un cuidador que no existe personal, porque mucha gente cuando dice que busca un asistente personal esperanza que un cuidador, y eso una como desmogla que es un cuidador y que es un asistente personal. Lo primero que hago es dejarle claro en la entrevista a la persona que este trabajo no es cuidador, que es asistente personal, y se lo dejo muy claro. Y acaba ya me indica que las tascas antes de ayudar, que nadie necesito que venga a hacer las tascas, y tener mismo claro que el asistente personal te da a segon plano. Por ejemplo, si yo voy a café a tomar rato de café a una gestión a un día, ella te da a segon plano, porque yo entraba, porque si está me gusta, la gente está acostumbrada a hablar con ella. Y yo le digo, quieres a un segundo plazo, y ella decide yo que no me ayuda. En esta entrevista le explico las tareas a realizar, el horario y disponibilidad, y también le solicito que se coloque en segundo plano. Así, por ejemplo, si va a tomar un café con alguna persona, le pide que se intente poner lo más segundo plano posible, porque la gente está acostumbrada a dirigirse al asistente o a la persona que le acompañe. Entonces, él solicita que se ponga en segundo plano para que se dirijan a él. Y en mi caso, yo miro que tiene carnet de coche y que sigue una única solicita, porque el asistente personal creo que disputar que sigue una única solicita, porque la vida va a cambiar, la vida va a cambiar. Y si hoy tiene una cosa, una hora, pude nomás tiene una otra cosa, una otra hora. Yo normalmente amo mi asistente personal en 2 días antes me dice
pots venir una mica més d'hora o bé pots venir una mica més tard, perquè la vida va canviant i no saps mai què faran demà passat. I jo sempre li dic això. I no només a totes les assistents m'ho han acceptat. Otras cosas a tener en cuenta son que solicito que tenga carnet de conducir y también flexibilidad. Porque, bueno, pues porque hay cambios de última hora en el día a día y en este sentido, pues la flexibilidad va bien. Normalmente, creo que has dicho 2 días antes, que en lo Sí. posible le informas en plan si puede llegar un poquito más temprano o un poquito más tarde y que por lo general pues, siempre le han aceptado estos criterios. Y por acabar, yo creo que es muy importante, yo puedo escoger la persona que em fa l'assistent personal y también si ve que no va bien, por mucho que sigui, el puc despedir. Crec que això també és molt important i canvia molt amb la figura del cuidador. Y para acabar, que yo elijo la persona, creo que es muy importante que yo elijo la persona que quiero contratar y si por algún motivo necesito hacer algún cambio, yo despido a esta persona. Y que esta es una diferencia muy importante con respecto al cuidador. Moltes gràcies. Vale, muchísimas gracias, Xavier. Creo que es súper importante dar estas pautas para las personas, ¿no? Porque al fin y al cabo estos webinarios estaban orientados para las personas que quieran dar ese salto a la vida independiente, tengan las herramientas para hacerlo. Y creo que es muy importante la visión que has compartido para que esas personas pues conozcan, ¿no? Cómo es el proceso, cómo lo hace. Y ya te digo, desde una persona que lo ha hecho así. Me ha gustado mucho cuando has hablado de que a la hora de contactar con el asistente dejas claro que no quieres un cuidador, tal, eso me ha encantado porque hay mucha diferencia. El tema de la flexibilidad también es muy importante y también lo que es la diferencia de otras figuras profesionales que nuestra rutina también puede cambiar, puede haber algo y eso es muy importante que refleja esta figura. Así que nada, de verdad, Xavier, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Ya sabéis que a través del chat o a través del apartado de preguntas y respuestas podéis hacerle cualquier pregunta si no os ha quedado claro en algo que queráis saber de este proceso. Así que de nuevo, gracias Xavier y gracias Cristian por traducir al catalán. Yo ya lo estoy cogiendo, ¿eh? Yo hay cosillas ya que pillando lo de Mica es un poco, creo, ¿no? Mica, voy ahí yo ya haciendo el oído. Vamos a tener que charlar más porque a mí me gusta. Así que nada, muchísimas gracias, Xavier. Que aprovecho también el agradecimiento a Cristian que ha hecho de traductor infalible. Aprovecho para darle la bienvenida porque es el siguiente en exponer su experiencia y su punto de vista. Como todos y muchísimas gracias por este rato, por compartir este rato con nosotros y con nosotras, que además sabemos que es una época en la que estamos también a full, así que de verdad muchísimas gracias Cristian y nada, yo creo que todos y todas estamos encantadas de escucharte, así que cuando quieras puede todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, yo soy Cristian y me presento como persona activista por los derechos de las personas con diversidad funcional.
Y mi charla va a ir orientada a qué se ha hecho y qué no se ha hecho y qué han hecho otros países de la Unión Europea desde que nació esta convención, año 2007. He titulado a esta charla el caso Estonia, el caso Letonia, por lo que veremos más adelante. Y antes de llegar ahí, quería comentar, bueno, pues algunos datos que ya han salido antes, incluso los mencionaste tú, Miriam, en la introducción. Es la escasa prevalencia de personas que tienen asistencia personal dentro del territorio español. Dice, a pesar de todo este avance legislativo, que como hemos visto también es una frase que tiene muchas comillas, la figura del asistente personal todavía no es conocida por la sociedad en general y, lo que es peor, por los posibles beneficiarios de la misma. Prueba de ello es que el número total de prestaciones económicas de asistencia personal reconocidas a septiembre de 2015, es un dato un poquito antiguo, pero no nos preocupemos, que no avanza, es del 0,29%. O sea, yo aquí quiero hacer un mensaje a todas aquellas personas que no van en silla o que no tienen dependencia. Y es, si en algún momento de vuestra vida vais a necesitar un asistente personal, no os preocupéis, no lo tendréis. Y esto que ya me lo toma humor, en el fondo es una vulneración de los derechos como una catedral. Entonces, ¿qué podríamos decir así para ponernos en el lugar de administración, ¿no? Imaginemos que por un momento somos los presidentes de gobierno y que tenemos un presupuesto anual para decidir en qué queremos invertir los recursos. Primero, es una figura nueva, hombre, ya tiene 15 años. Y si nos remontamos a los activistas originarios son de los 60. Hombre, la convención no es tan antigua, es de 2007. Vale, sí, pero la has firmado y te has comprometido a realizar y desplegar este servicio que es vital para las personas del colectivo. Hombre, pero en la convención puede ajustes razonables. Sí, pero es que desde 2007 al 2021 no ha habido un incremento ni del 1% dentro de las personas que necesitan este servicio, dentro de tu ciudadanía. Hombre, es que no son tantas personas. Hombre, depende de las estadísticas, alrededor del 8 a 10% de las personas de tu país. Y si contamos las personas mayores de 65 años, se te sube un poquito bastante más. Bueno, pero seguro que en otros países de Europa también están así. Pues no. Voy a citar algunos ejemplos de estudios previos que ya no abundan, pero si se invierte muchísimo tiempo buscando, te los encuentras. Alemania, en el caso de Holanda, las personas que reciben servicio son 150.000 personas, ahora hablo de memoria, y no tienen restricción de horas. Por tanto, no hay ni copagos, ni te voy a decir yo cuando necesitas asistencia personal, que es de lunes a viernes o como sea. Y tampoco está la lógica que comentaba Fernando de más vale mucho pero poco que mucho para pocos, tampoco, porque es mucho para todos o para muchísimas personas. Algo muy similar sucede en Suecia, en Alemania y más países de la Unión Europea. Pero citando esos tres, yo creo que ya nos hacemos una idea. Hombre, entonces uno podría decir, ¿no? Hombre, pero si es el norte de Europa, quizás son países con más presupuesto económico. Y por eso he llamado a esta charla el caso de Tony. He pensado, voy a buscar el país que no, o sea, que no aparezca en las noticias constantemente como ejemplo de riqueza, sin ánimo de confrontar nada,
para ver cómo lo articulan el servicio. Entonces, el primer retorno. Presupuesto, o sea, PIB de España, año 2020, 1.281.000 millones de dólares. Que cuesta hasta de pronunciar. Personas que tienen asistencia personal, bueno, aquí por ejemplo pone 2.874. Presupuesto de PIB de Letonia es de 33.000 millones de dólares. No he dicho 1.281.000, 33.000 millones de dólares. Tasa de cobertura, centenares superiores a la española, es decir, 1.800, 2.800 aproximadamente. Ya uno puede decir, ya, pero a lo mejor son más personas pero menos horas. No, es lo mismo, porque también ponen 40 horas. Es más, si han hecho esa trampa de que sean muchas personas pero pocas horas, esa misma, entre comillas, trampa es extrapolable a lo que hubiera podido hacer España. Por tanto, creo que ya es un momento de madurez, tanto por parte del gobierno, como por parte del colectivo, como por parte de la convención, como para que no miremos a otro lado. La prevalencia de personas que reciben el servicio es terrorífico. Y si encima le añadimos que estamos intentando regularla mal, que tienen limitación de horas y que estamos postergando constantemente el despliegue de este servicio, ya el tono pasa de ser amable a ser un tono mucho más crítico con la administración, donde ya empezaríamos a exigir que hagan medidas. Recordemos que la esperanza de vida de las personas con diversidad funcional no es la misma esperanza de vida de las personas que no tienen diversidad funcional. Tiene 14 años de inmovilismo y de inacción la administración. Ya va a tercero de secundaria. Ya tiene barba. Y nosotros no tenemos el asistente que necesitamos. ¿Cuándo tendremos el servicio que necesitamos? Cristian, chapo. O sea, me ha encantado y además las comparativas no lo había escuchado, o sea que me encanta la comparativa que has hecho y creo que refleja súper bien la situación en la que estamos, ¿no? Y cómo se tapan los ojos y aquí no pasa nada, sí, vamos, pero no se hace nada. Entonces, Cristian, muchísimas gracias por la aportación, me ha encantado porque además al principio has jugado ahí un poco con la ironía, o sea, súper bien, enhorabuena. Gracias y además por la investigación que has hecho y demás, o sea que, chapo, mil gracias, ha estado brillante. Lo mismo, cualquier cosa que queráis, tenéis el chat y el apartado de preguntas y respuestas. Y vamos a darle paso a la última ponente, ¿vale? Que es Beatriz González. Beatriz, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Interesantísimo, ¿verdad? Muy guay, me está encantando escucharlas. Sí, porque además cada uno está dando su visión y está aportando diferentes cosas de la figura y diferentes puntos de vista y que al final es la situación, o sea que chapo. Así que si te parece, Beatriz, nos cuentas tú un poco tu percepción. Sí, bueno, yo también me quiero presentar como activista principalmente. Sí que es verdad que
como algunas ya sabéis, pues tengo también una parte laboral relacionada con el mundo de la asistencia personal, pero estoy aquí como persona activista, ¿no? Y bueno, en este caso yo había pensado que podía ser interesante hablar, ¿no? De cómo podemos las entidades, pero no solo las entidades, sino también las personas, ¿no? Favorecer el impulso y el desarrollo del servicio, ¿no? de asistencia personal para que se ejecute pues, como un derecho efectivo, ¿no? Y eso está relacionado con lo que hablaba Fernando, como un derecho real, ¿no? No solo como un servicio de X horas que no son suficientes, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, creo que puede ser interesante, ¿no? Hacer una pequeña, no muy reducida, definición de lo que es entidad, ¿no? Porque creo que es importante para entender el rol que podemos ejercer cada una, ¿no? En este activismo. Una entidad del tercer sector, ¿no? Es una organización que además no tiene ánimo de lucro, ¿no? Y que está formada por personas que tienen objetivos comunes y que normalmente son objetivos pues como los nuestros, objetivos sociales, objetivos relacionados con los derechos, ¿no? Es decir, que una organización trabaja para los derechos, ¿no? De un colectivo y se organiza de una manera, ¿no? Más o menos estructurada, pues con el objetivo este, ¿no? De representarnos, de representar a la mayoría y de dar soporte, ¿no? En esta gestión pues, de los apoyos, de los servicios, de los intereses, ¿no? Que tiene el colectivo, ¿no? Entonces, las entidades, su creación es impulsada por las personas y por sus necesidades, ¿no? Entonces, en este desarrollo, en esta creación, una entidad pasa a tener en juego factores como son, por ejemplo, la financiación, que es mayoritariamente pública, que yo quería comentar, ¿no? Porque al final el hecho de que la financiación sea pública es imprescindible. Imprescindible para lo que ha comentado una compañera, ¿no? De los intereses económicos. Si pasamos a estar las entidades en manos de empresas privadas, entonces caemos en el riesgo, ¿no? De que los servicios y los proyectos se desarrollen en función de unos intereses que no son sociales, sino que son económicos, ¿no? Por lo tanto, debemos y tenemos que depender, yo creo, en su mayoría, de la financiación pública. ¿Qué ocurre? Que esto es una doble vara, ¿no? Porque la financiación pública, a su vez, lo que va a hacer es que la entidad, de alguna manera, vea limitada también, ¿no? Su autonomía, de alguna manera, ¿no? Vea limitada su capacidad, porque al final va a poder desarrollar aquellos servicios y aquellos proyectos en los que la administración, ¿no? Pública esté dispuesta, ¿no? a poner el dinero, ¿no? Que no es su dinero, sino el dinero de todas. Entonces, ¿qué ocurre? Que las entidades a la hora tienen un papel muy complicado, ¿no? Porque tienen el papel, por un lado, de defender los derechos y defender que cada vez haya más derechos, ¿no? O que los derechos estén realmente mejor, ¿no? Más efectivamente conseguidos. Pero por otro lado también tiene una misión de cuidar, ¿no? De cuidar los servicios que ya tiene, los proyectos que ya tienen y los derechos que ya se han conseguido, ¿no? Por lo tanto, a la hora de hablar de esta reivindicación, una entidad no puede estar sola, ¿no? La entidad tiene que tener a las personas que la conforman y a las personas en general detrás, ¿no? Entonces, es ahí un poco, ¿no? A lo que iba, ¿no? A resaltar la importancia que tiene el activismo de las personas, también en primera persona, ¿no? Es un activismo que pasa precisamente por el hecho de que cada una tengamos la posibilidad de defender nuestros derechos, ¿no? Ya sea de manera individual, cuando, por ejemplo, podemos poner una reclamación porque un ascensor no funciona o un local no tiene rampa, o cuando hemos vivido alguna situación de discriminación, ¿no? Por cualquier motivo y entonces ponemos, ¿no? Una reclamación, o también de una manera colectiva, ¿no? Cuando nos juntamos, por ejemplo, en espacios en los que podemos compartir con otras personas lo que estamos viviendo, nos podemos dar un apoyo horizontal, podemos ofrecernos herramientas y ayudarnos, ¿no? En definitiva, pues
compartiendo esas experiencias y luchando juntas, ¿no? Por nuestros derechos, ¿no? Entonces, eso es al final, ¿no?, el activismo al que podemos acceder todas las personas, ¿no?, independientemente o no de estar en una entidad, ¿no? Entonces, después de lo que las compañeras han hablado, ¿no?, que ha sido súper interesante, ¿no?, que han explicado cómo está la situación de la asistencia personal, pero también han dicho lo lejos, ¿no?, que estamos todavía de la convención, ¿no? Yo creo que cualquiera podría pensar o podría decir, ¿no?, que tanto esfuerzo o que tanto trabajo no merece la pena, ¿no? No ha merecido la pena, ¿no? ¿Por qué estamos tan lejos, ¿no? Sin embargo, yo quería dar un punto de vista un poco positivo, ¿no?, o intentarlo, recordando que, pues, que hoy en día, si podemos, las personas que podemos vivir en nuestra comunidad, ¿no?, aunque no sea de una manera, por supuesto, completamente en igualdad, ¿no?, pero tenemos ciertos derechos. También es gracias a las luchas sociales, ¿no?, y al activismo por por los derechos humanos, ¿no?, que han llevado a cabo las personas. Y yo estaba pensando en un documental, bueno, una película reportaje que ha salido en Netflix, creo que no hace tanto, hace un par de años, que se llama Creek Camp, ¿no?, que me parece precisamente, pues, que refleja bastante bien, por ejemplo, la historia, ¿no?, de la lucha de derechos del colectivo de personas con diversidad funcional en Estados Unidos, ¿no?, las cuales, pues, a través de reivindicaciones, a través de manifestaciones, incluso creo que ocuparon, ¿no?, no sé si el Congreso o una oficina pública, ¿no?, consiguieron efectivamente que se llevara a cabo el decreto que se llamaba el decreto 504, ¿no?, y que además este decreto posteriormente favoreció el impulso de la ley ADA, ¿no?, que es una ley que prohibía por primera vez en 1990 la discriminación por motivos de discapacidad, de diversidad. Entonces, al final lo que yo quería decir es que este es un ejemplo, pero es solo un ejemplo de activismo, ¿no?, que resulta en un cambio social, ¿no?, y en un cambio político, legislativo, ¿no? Pero existen muchos más que no se escuchan en la tele, que no se escuchan en las noticias, porque son los cambios que hacemos cada una de nosotras, ¿no?, cuando ponemos una reclamación, cuando llevamos a cabo, ¿no?, un mecanismo para defender este derecho, ¿no? Y son mecanismos, son reclamaciones y son que abren puertas, ¿no? Yo estoy muy contenta de que cada día escucho casos de personas que consiguen cosas, que pueden ser pequeñas cosas en su vida diaria, que al final afecta en positivo a otras personas, a los que vienen detrás, ¿no? Como cuando, por ejemplo, luchamos para que una universidad sea completamente accesible, porque nosotros queremos estar en ella. No solo al final estamos luchando por nosotras, sino también estamos luchando por las personas que también quieren ir a esa universidad y podrán ir detrás de nosotras, ¿no? Entonces, por ejemplo, quería poner el caso aquí, ¿no?, en Barcelona, que además se ha comentado Fernando, ¿no? El servicio de asistencia personal nació precisamente un movimiento de personas que se agruparon, ¿no?, en lo que se llama el Foro de Vida Independiente, ¿no?, para comenzar a exigir a las administraciones, ¿no?, el avance en este modelo de asistencia personal, ¿no? Y gracias a este movimiento de personas acompañadas por las entidades, ¿no?, pero gracias al movimiento de las personas, se consiguió, ¿no?, este proyecto piloto, ¿no?, y se ha conseguido más adelante uno de los servicios municipales, al menos que yo conozca, más ajustados a la asistencia personal que existen a día de hoy en España, ¿no? El Servicio Municipal de Asistencia Personal de Barcelona, del IMPD, ¿no?, que sin llegar a ser un derecho completamente efectivo, ¿no?, realmente es de lo que más ajustado hoy en día hay, ¿no? Entonces, gracias a esto también, al final es como una bola de nieve, ¿no? Gracias a esto también, el gobierno de Cataluña se ha tenido que implicar, ¿no? Y ahora conseguimos, ¿no?, en las últimas ponencias, las últimas jornadas que se hicieron, que afirmaran y confirmaran que está en marcha el decreto de, por fin, la regulación de la prestación económica por asistencia personal, ¿no?, aquí en Cataluña. En principio tendría que ver la luz pronto, ¿no? Entonces, ya voy a acabar.
Como decía, el activismo tiene sus frutos, ¿no? Pero es verdad que también, como también han comentado, puede ser frustrante y puede ser agotador. Porque la burocracia, los procesos de las propias administraciones, los mecanismos para defender nuestros derechos, parece que están hechos precisamente como para no ser usados, ¿no? Entonces, es ahí donde yo creo que podemos trabajar, ¿no? Precisamente desde el compartir la convención, el informar, el difundir cuáles son nuestros derechos, cómo podemos, qué mecanismos existen para poder defenderlos, ¿no? Y que si esos mecanismos no existen, tenemos que crearlos. Y si existen, pero son inaccesibles, pues tenemos que repensarlos, ¿no? Tenemos que tirarlos abajo y volverlos a construir, ¿no? Entonces, creo que acciones como la de hoy son precisamente las que nos acercan a tener el derecho a asistencia personal efectiva, ¿no? Ya que nos une como personas que hemos tenido y que tenemos un mismo objetivo, ¿no? Ya que creamos un espacio para que otras personas nos escuchen y evidenciamos una realidad, ¿no? Una realidad que está ahí muy presente para muchas de nosotras, ¿no? Pero también que es muy poco presente para otras personas que hoy en día no necesitan asistencia personal, ¿no? Entonces creo que a ellas, a esas personas que no necesitan asistencia personal hoy en día, creo que es muy importante, ¿no? Llegar también, porque al final esta reivindicación que hacemos, ¿no? Como el ejemplo que ponía antes, no es solo para nosotras, ¿no? Realmente lo que nosotras defendemos es el derecho de todas las personas a vivir de manera independiente, a tomar nuestras propias decisiones, y esto es con o sin asistencia personal y con o sin diversidad funcional. Por lo tanto, nos incluye a todas, ¿no? Ya está, gracias. Si os parece. Ay, perdón, Miriam. No, era por... ¿te puedes creer que me he emocionado, Beatriz? Me ha encantado y además al final, ¿no? Justo que esta lucha no es solo por nosotras, sino por todas las personas, por todas, porque lo que es hoy mi derecho puede ser el tuyo. Y lo que es tu derecho también quiero que sea el mío. Al final el derecho de todos y de todas. Y la importancia que tiene de unirnos, que aunque parezca que no, que es muy lento, pero yo creo que poquito a poco y con estos grupos, ¿no? que realizamos estas reivindicaciones, estamos haciendo algo, yo creo que sí, aunque no se vea, pero yo creo que sí. Así que muchísimas gracias, Beatriz, de verdad me ha encantado. Y también te quería comentar, si puedes poner por el chat el título del documental de Netflix que has comentado, por si alguien quiere echarle un vistazo que no lo conozca, para que lo vea. Y nada, de verdad, mil gracias. Cristian, ¿tú quieres...? Iba a comentar que faltan 10 minutos para llegar a la hora. Hay un par de preguntas por el chat, no sé si os parece bien, que en 2 frases cada una de nosotras de sus impresiones y pasamos a las preguntas. Si quieres empiezo yo, mira. Vale, nada, desde mi lugar decir bueno, que ya, o sea, nos hemos empoderado, tal como se está promoviendo en este ciclo de webinarios. Y este empoderamiento ya no puedo esperar más. O sea, yo no quiero que el servicio de asistencia personal lo tengan los que vienen detrás de mí, que evidentemente sí, sino también yo. Yo quiero tener mi pleno derecho efectivo. Y creo que en otros colectivos tenemos una gran fuente de referencia en donde si no se les ha hecho efectivo el derecho, lo han luchado con las armas legales que existen hoy en día. En este sentido, yo no soy optimista, yo no soy positivo. Creo que no se ha hecho la faena, no por las entidades, no por nosotras, sino desde la administración. Y creo que hemos de repensar también este activismo, a ver si es que hemos de encontrar nuevas fórmulas. Tenemos muchas leyes de discapacidad, que para quien no lo sepa, es como se decía antes, a la diversidad funcional. Tenemos por tanto, mucho marco jurídico con el cual podemos defendernos. Gracias, Cristian.
por dar también ese toque de realidad, ¿no? Que intentamos, pues eso, el ver cómo, pero también está la otra parte de realidad que tenemos que ser todos y todas conscientes de que existe, de que está ahí. No sé si otro compañero o compañera quiere dar su opinión final. Bueno, yo misma. Sí, Ana Belén. Bueno, yo después de oír todas estas presentaciones estoy realmente emocionada porque es lo que decía Beatriz, esto es un espacio importante para poder informar a todo el mundo que esta figura existe y que puede tener derecho a ella para generar su proyecto de vida independiente y sobre todo controlar su vida y que la toma de decisiones sea de esta persona totalmente. Entonces, creo que estos espacios son súper importantes para ello. Y creo que uno de los problemas fundamentales es el desconocimiento. Yo lo digo por mí misma. Yo la asistencia personal no la he conocido hasta que he entrado en este grupo de empoderamiento y el año pasado cuando hicimos la herramienta del asistente personal. Entonces, yo creo que habría que hacer también pues este tipo de actividades abiertas, muchas más, para poder dar a conocer esta figura, porque es que desde la misma administración tampoco se informa sobre esta figura. Y a mí cuando me concedieron la dependencia, a mí me hablaron de ayuda a domicilio, residencia, no sé qué, pero de asistencia personal, ¿no? Y la he conocido más por mi cuenta, ¿no? Y bueno, realmente es una figura importantísima para poder conseguir lo que nos dice la Convención. Y es verdad, Cristian, la Administración ha hecho muy poco, pero bueno, tenemos una ley en base a esa Convención y lo que pasa es que necesita un desarrollo legislativo, porque es que yo en todo el estudio que he hecho de toda la normativa, buscando normativa por todos los sitios, he encontrado muy poco y sobre todo una dispersión geográfica impresionante de una comunidad a otra. O sea, una persona con la misma discapacidad en una comunidad u otra, pues puede tener más horas, no puede tener copago, puede acudir a una entidad gestora, en fin, es muy diferente. O sea, es que en función de dónde estemos vamos a tener más calidad en la prestación de este servicio o lo vamos a conocer más o menos. Entonces, a nivel estatal, si hubiese una unión jurídica, pues todo eso se trasladaría como parte inicial a todas las comunidades que partan de lo mismo, ¿no? Aunque luego cada comunidad en base a su territorio pues pueda especificar algo más, ¿no? Pero yo creo que es importante no solo la información, sino luego el pedir que las administraciones se muevan y que, por supuesto, inviertan recursos en esto, que es lo que no hacen. Pero bueno, me está gustando muchísimo este acto, o sea que yo creo que si yo estoy aprendiendo, está aprendiendo mucha gente. Totalmente, Ana Belén, muchísimas gracias. Me gusta también cuando he dicho desconocimiento por mí misma. Es cierto, ¿no? Que es que incluso en el propio colectivo a veces hay ese desconocimiento y a mí me pasa también justo igual que a ti. Yo fui a solicitar cambio de dependencia y de la asistencia personal no me hablaron. Ayuda a domicilio, residencia, o sea que no se está tampoco promocionando desde las propias administraciones públicas. Así Sí. que gracias, Ana Belén, por tu conclusión final. María Luisa ha levantado la mano, ¿no? Yo creo que esto lo tengo que dar Sí. Ah, vale, ya está. Sí, dale. Estoy, ¿verdad? Vale. Bueno, a ver, el periplo por el que tenemos que pasar todas para conseguir la asistencia personal, pues quizás en la comunidad, o sea, en la ciudad de Barcelona, pues no sea el mismo que en otras comunidades, es lo que comentaba Ana Belén y lo que yo expuse anteriormente a la vista de lo que se están haciendo en las distintas comunidades, ¿no? En mi caso personal, también me ocurrió como a vosotras, a ver, hace 2 años a mí me dijeron en mi comunidad que ese servicio no existía, o sea, no existía. Yo lo conseguí por una carta de un abogado, o sea, yo tuve que ir a un abogado sindicalista que me hiciera una carta. Y esa carta estuvo desaparecida, metida, o sea, cuando yo preguntaba incluso, no sabían qué hacer con ella realmente. Entonces, bueno, lo conseguí después de 2 años.
¿Y qué es lo que conseguí? Pues como las horas se dan por nivel de dependencia aquí en mi comunidad, o sea, no se dan las horas que se necesitan, sino que se mira el nivel de dependencia y de acuerdo a eso tienen un grupo estipulado de horas. ¿Qué puedo hacer yo con 20 horas mensuales? En el caso de nivel de dependencia, el escalón superior tiene 31 horas mensuales. O sea, eso significa que se ducha y a partir de ahí, ¿qué diseño de proyecto de vida puede actualizar? Actualmente, pues, ¿qué es lo que me ocurre? Que yo tengo concedidas unas horas, que yo estoy, como os comentaba, con una rotura de fémur, lógicamente no puedo hacer absolutamente nada, tuve que implementar el número de horas y entonces ya, todas esas horas tienen que salir de mi bolsillo, o sea, es un copago total y absoluto. Yo, por supuesto, no voy a contratar a nadie que no sea asistencia personal, que no sea un asistente personal. No voy a contratar a nadie en negro, porque muchas veces por cuestiones económicas, pues hay mucha gente que recurre a ese recurso, a pagar en negro a una persona que conoce o lo que sea. Y ese recurso que tendría este recurso que es la asistencia personal, que reporta tanto a la sociedad, se está perdiendo. Se está perdiendo porque se recurre, como digo, a la contratación de otra figura. Y después, por último, como activista, yo tengo que decir que yo no me tengo que adaptar a la administración. La administración se tiene que adaptar a mí y a mis derechos en la convención. Yo no me tengo que adaptar al número de horas que ellos me den. Ellos deben darme el número de horas que yo necesito. Y esto es lo que no se acaba de entender. Esto es lo que no se acaba de entender, y sobre todo en comunidades, como os digo, como la mía, ¿no? Que yo tengo 300 euros, es lo que pretenden darnos, ¿no? Entonces, creo que falta, desgraciadamente, mucha conciencia de colectivo. Falta mucha conciencia de colectivo, sobre todo en algunas comunidades donde el desarrollo, donde no existió afortunadamente esos foros de vida independiente que existieron, por ejemplo, allí. Falta mucha conciencia de colectivo, mucha falta de empoderamiento. Aquí las 9 personas que somos, yo no las conozco. Yo no sé quiénes son. No puedo conectar, no puedo hablar con ellos por protección de datos, lógicamente. Entonces, poco me puedo organizar, poco me puedo organizar en mi comunidad y por supuesto estoy de acuerdo con Bea que solamente se puede movilizar algo y en la lucha activista únicamente las cosas se consiguen por presión social. Uh-huh. Y eso es lo que debemos, y ahí es donde debemos actuar de manera inteligente, por supuesto, y bueno, seguir trabajando en eso. Gracias. Gracias a ti, María Luisa, por compartir tu experiencia también personal, o sea que muchísimas gracias. Beatriz tiene la mano levantada, ¿no, Bea? Sí. Sí, yo estaba pensando, ¿no? Porque hemos hablado de mucho del por qué, ¿no? ¿Por qué se está haciendo así? ¿Por qué es tan lento? ¿No? Cristian ha hablado, ¿no? De un tema de recursos, ¿no? En el sentido de demostrando como otro país, ¿no? Con menos recursos puede ofrecer la misma o más asistencia personal. Luego, por otro lado, ¿no? Hemos hablado bueno, ¿no? O sea, una de las preguntas es ¿por qué? ¿No? Yo creo. Y a mí, en ese sentido, sí, como persona individual, repito, me gustaría
lanzar, ¿no?, una reflexión que hago, y es que, bueno, los estudios, ¿no?, que demuestran que realmente hay un retorno económico de la asistencia personal, ¿no?, que es un modelo de atención en el que, ¿no?, no solo se invierte en esa persona, sino que esa persona hace un retorno a la sociedad, ¿no? Entonces eso ya de por sí demuestra que es un modelo efectivo, ¿no?, también para un país económicamente y socialmente. Socialmente ya lo damos por hecho, ¿no? Pero hablo de económicamente. Entonces, ¿qué está pasando, no? Y yo, sinceramente, lo que pienso que está pasando, que ya lo he dicho en varios otros entornos, es que hay un cierto miedo a la pérdida de control, ¿vale? Yo creo que los modelos de atención que ha habido hasta hoy en día, ¿no?, los modelos de atención tradicionales, son modelos en los que el Estado tiene el control sobre el recurso que pone en la persona. Y el modelo que se presenta con la asistencia personal le da un giro a esto, ¿vale? Porque parte de la base del recurso es mío, el recurso es de la persona, no es del Estado, ¿no? Entonces, el Estado es un facilitador, ¿no? Y por lo tanto, como el recurso es mío, de la persona, ¿no?, yo tengo el control y yo tengo el poder. Y es esa pérdida, ¿no?, de poder donde yo creo, sinceramente, que tenemos la barrera. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? No tengo ni idea. Aquí me he quedado, ¿no? Yo he reflexionado y yo ahora he pensado esto y ahora he pensado, ¿cómo lo cambiamos? No lo sé, porque el modelo no lo vamos a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, no sé, para futuras webinars o para futuros grupos de trabajo, a lo mejor más íntimos, ¿no? Yo creo que también puede ser una cuestión interesante, cómo desmontar este miedo, ¿no? Bueno, y ver qué conseguimos. Yo creo que esta reflexión ya abre, ¿no?, a esa posibilidad de buscar esa segunda parte de, no tengo ni idea, aquí me he quedado, que me ha encantado. Así que yo creo que todas las buenas ideas salen de reflexiones individuales, grupales, o sea que está bien esa aportación, Beatriz, muchísimas gracias. Fernando tiene la mano levantada, ¿verdad? Sí, muy rápidamente me hubiera gustado decir que prefería dejar el tiempo para las personas que nos siguen y que puedan preguntar, porque es una Sí. pena que no puedan intervenir, pero bueno, no puedo evitar dejar pasar un poco a raíz de la intervención de María Luisa, ¿no?, que aquí a veces hemos planteado en ECOM por otras cuestiones, por la cuestión, por ejemplo, de la exigencia de una formación muy larga para asistentes personales, por una serie de cuestiones, incluso la posibilidad de alguna acción jurídica, ¿no?, legal contra, bueno, pues contra el incumplimiento de la convención, ¿no? A mí se me ocurre que más allá de que una entidad pueda afrontar algo así, incluso a nivel individual, lo que ha hecho María Luisa me parece muy válido y del que se puede inspirar muchas otras personas en toda España, ¿no? Que es incluso coger un abogado laboralista o experto en derechos sociales, lo que sea, e ir por la vía judicial. Es verdad que va a tardar 2 años o más en que eso al final se resuelva, pero al final es decir, mire, es que tengo derecho a esto y la ley no se está cumpliendo y reclamo esto, que lo dice la convención y que está firmada por España. Y que tengo el derecho. Si la administración no se ha puesto las pilas, no ha desarrollado las estructuras, no es culpa mía, yo tengo este derecho y lo pido. Con lo cual, enhorabuena por la iniciativa. Es más, María Luisa, me parece una miseria las horas que tiene de asistencia personal, pero ahora que ya las tienes, no puedes luchar por decir, necesito las suficientes, no las que me habéis dado, sino las que necesito, que es lo que también dice la convención. Por tanto, en tu caso, aunque has ganado una parte de la batalla, la convención se sigue incumpliendo, ¿no? Un poco también la línea que apuntaba Beatriz, ¿no? De cómo la lucha incluso individual de una sola persona, pues abre lugar, por ejemplo, dejar una jurisprudencia. Yo conozco una chica, por ejemplo, que luchó aquí en Barcelona mucho por la tarjeta de tolerancia de aparcamiento para el coche, porque era una persona que tenía una enfermedad de estas crónicas de dolor crónico, que, bueno, pues no se la reconocían como discapacidad, ¿no? Decía que ya no necesitaba, pues una persona con dolor crónico muy, muy importante y era una necesidad. He tenido que ir a juicio, ha tardado años, pero le han dado la razón y eso ha sentado jurisprudencia. La próxima vez que una persona con una situación parecida vuelva a hacerlo, ya ha sentado jurisprudencia. Por lo tanto, me parece que la línea que apuntaba Beatriz, que valen la pena también las luchas individuales, que no nos parezca que, bueno, que es que como no somos una asociación fuerte, como no somos un grupo fuerte, no, si es que cuando uno tiene razón a nivel de ley, esa lucha también vale la pena. Y ya con esto me callo, a ver si da tiempo para que alguien del público pueda intervenir. Nada, Fernando, no, muchas gracias. Es justo lo que queremos, ¿no?, con estos webinarios, dar ideas y dar procesos para las personas que están en ese punto,
pues que tomen la iniciativa, ¿no? Aunque sea así de duro la iniciativa, como por ejemplo de María Luisa, de tener que recurrir, pero que vayan cogiendo, ¿no? Esa idea para dar el salto a la vida independiente. No sé si hay alguna pregunta, aquí por el chat sobre todo os dan la enhorabuena. María Carrasco también ha compartido, María Luisa, que a ella en Asturias le pasó exactamente igual, no le hablaron, no le ofrecieron o sea, le dijeron que no existía la figura de asistencia personal. Y no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. Jesús tiene levantada la mano. Voy, Jesús, que estoy viendo un poquito. Mira, Andrés ha comentado antes que cuando estaba hablando Beatriz, es de marchar, muy interesante, pero la administración no colabora si no apretamos. Eso es la importancia, ¿no? De estar todos y todas juntas en esta lucha y hacer el efecto, como tú has dicho, Beatriz, bola de nieve. ¿Sabes? Que me ha gustado mucho. Así que, Jesús, si quieres compartir algo. Sí, bueno, yo quería daros las gracias a todos y a todas vosotras por vuestro compromiso y vuestra implicación en esta webinar, porque la verdad que me la habéis puesto muy fácil, tanto a Miriam como a mí en la organización. Y para terminar, pues bueno, quería resaltar que el principio fundamental de los ODS, de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, es no dejar a nadie atrás. Y en esta webinar, sobre todo lo que estamos reivindicando es que se nos incluya, ¿no? Que me ha gustado lo que ha dicho Bea, que se incluya tanto a las personas que tienen discapacidad como que no. Al final, que sea una reivindicación de todos y todas, independientemente de sus características. Y bueno, para resumir, en la Agenda 2030, este objetivo de no dejar a nadie atrás se quiere prever como un imperativo para el cambio. Y hoy aquí he visto mucho afán de cambio por todos y por todas vosotras y ojalá de verdad lleguemos a conseguir lo que estamos reclamando, pero que no reclamamos nada que no nos pertenezca, cuidado, que es un derecho que nos pertenece. Muchas gracias, Jesús. Creo que, bueno, ha resumido súper bien el encuentro, ¿no? Al final es la clave, ¿no? Estamos reivindicando algo que nos pertenece, que está reconocido. Así que no sé si damos por finalizada la webinar, porque ya vamos un poquito fuera de tiempo. Es cierto que no hay preguntas y simplemente nos dan la enhorabuena. De todos modos, comentar que la webinar ha sido grabada para publicarse en redes, ¿vale? Se va a publicar mediante en YouTube, o sea que si tenéis cualquier pregunta una vez que se visualice, lo podéis hacer a través de las redes de Prediff o las redes de los usuarios. Y nada, también quiero cerrar diciendo que mañana vamos a tener otra webinar con el mismo horario de 11 a 12:30, en la que vamos a tratar el papel de las entidades cogestoras en el servicio de asistencia personal y el papel de la persona usuaria, la persona gestora en el servicio de asistencia personal. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos y a todas por compartir este rato. Ha sido de verdad muy, muy, muy interesante y fructífero. Yo creo que a la gente también lo ha agradecido. Así que muchas gracias, tener buen día y ha sido un placer de verdad compartir este espacio. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.